Hola, las cláusulas que pueden contener los contratos. Bien, los contratantes, según el artículo 1839 del Código Civil, pueden poner las cláusulas que crean convenientes. Aquí está dándonos amplitud para que podamos poner todas las condiciones como nosotros querramos, no limitarnos en eso. Nunca la ley nos va a limitar en esto porque justo en la manera en que pongamos todo lo que creamos conveniente, lo más amplio, que preveamos qué podría pasar en qué caso, entonces en ese momento vamos a tener más razón a la hora de exigir el cumplimiento de un contrato. Esta razón nos va a asistir porque nosotros siempre vamos a prever y vamos a poner dentro de la conveniencia y del acuerdo entre ambas partes cada caso que pudiese suscitar dentro del contrato para evitar una interpretación de una de las partes a su favor para sacar ventaja del contrato. Entonces, por eso es mejor hacerlo lo más amplio posible. Ahora, dice el mismo artículo 1839, pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se entenderán por puestas, aunque no se expresen, a no ser que las cláusulas que son de la naturaleza ordinaria del contrato sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no se puede tener por entendido cualquier cosa. Aquí está hablando de los requisitos esenciales del contrato. Si hablamos de una compra-venta, es esencial que si yo estoy diciendo que pago un precio, pero no, y dije que voy a dar una casa, pero no dije cuál casa, pues sí, es algo que es esencial. Aunque se pueda entender una casa, pero no dije cuál casa. Entonces no puedo ser demasiado ambiguo. Aquí lo que está diciendo es cuando llega a suceder que por accidente se omitió ser específico en alguna situación, como la naturaleza esencial de la operación, sí puse qué casa con el domicilio de qué casa y puse que hay un precio y que se tendría que pagar el precio. Pero no puse en qué momento se entrega la vivienda. Entonces en ese momento se entiende que hay una obligación de entregarla. Es decir, no porque compré una casa, di el precio y se puso cuál casa era, pero omití poner cuándo iba yo a entregarla, eso no significa que no tengo la obligación de entregar la casa. Pues si la naturaleza, la parte esencial del contrato es que compro y que quiero adquirir algo. Entonces el hecho que no diga, aunque es una deficiencia que me puede acarrear problemas, pues es algo que sí tengo que tener muy claro, que eso no me va a afectar la compraventa. Eso no va a afectar que sea un contrato de compraventa. También el artículo 1840 del Código Civil establece: pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse además daños y perjuicios. Bien, vamos a partir en dos este artículo, porque la primera parte del artículo que nos está diciendo es que podemos pactar una pena para el caso de que no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Aquí hay que tener cuidado a la hora de elaborar un contrato, porque si yo pongo que si la prestación, puedo poner ambas, es decir, puedo poner que se pagaría la pena de esta misma redacción si no se cumplió alguna de las obligaciones del contrato o no se cumplió en la forma en cómo se convino. Es decir, si yo tenía que pagar el día 30 el valor de la propiedad, pero lo pagué el día primero. Es decir, sí cumplí, pero no se cumplió en la manera convenida, es decir, no pagué el día que tenía que haber pagado. Entonces, aquí aplicaría la pena por el ejemplo del segundo caso, que sería que no se cumplió de la manera convenida. Pero si definitivamente no pagué el precio, entonces ahí, evidentemente, no se cumplió la obligación.
¿Ok? Esa es esencialmente la explicación de este punto. Ahora, por el otro lado, aquí lo que está diciendo el artículo, si tú pusiste una penalización, tú no puedes venir a exigir después los daños que te causaron. Esto es muy importante que lo entiendan las personas. Todas las personas todo el tiempo quieren reclamar daños y perjuicios como si fuera tan fácil acreditarlos en un juicio. No es fácil acreditar daños y perjuicios en un litigio, en hablar de exigir en un contrato. Tienes muchas condiciones para que pueda darse esto. Y por el otro, que ahorita no vamos a entrar a explicar cómo se cobrarían los daños y perjuicios, sino ahorita lo que quiero aclarar es que el artículo 1840 del Código Civil está siendo muy claro en el que no puedo reclamar estos daños después a la hora de exigir el cumplimiento del contrato. No lo puedo reclamar porque ya reclamé el pago de la pena convencional, porque ya puse dentro del contrato la pena convencional. Una vez puesta, a lo único que tengo que tener es a someterme a lo que yo haya establecido como penalización. Ahora vemos el artículo 1841 que nos dice algo muy importante. La nulidad del contrato importa o incluye la de la cláusula penal, o sea, la de la penalización. Pero la nulidad de la penalización no acarrea la nulidad del contrato. En esto hay que tener muy claro que si se pactó una pena que sería nula porque fue una pena excesiva, porque fue una penalización que era desproporcionada o que no se justificaba esta penalización por alguno de los vicios del consentimiento, o por algún defecto en la estructura de la penalización, esto no quiere decir que se anula el contrato, simplemente quiere decir que se anula de la cláusula. Ahora, sin embargo, si un contrato tiene algún vicio del consentimiento, como ya lo explicamos, que son los vicios del consentimiento, y que este contrato puede ser anulado, definitivamente no procede, como se anula todo el contrato, entonces no procede que se pueda aplicar la pena convencional o la penalización. Bien, lo mismo sucederá, sin embargo, cuando se promete por otra persona, o sea, como en representación, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por aquella lo prometido, sí valdrá la pena, aunque el contrato no se lleve efecto por falta de consentimiento o que se llegue a anular por alguna deficiencia. Es decir, digamos que yo soy representante de una empresa. Bueno, voy a poner este caso. Y en este sentido, yo me comprometo por la empresa a que se va a pagar en cierta fecha en un contrato. Se va a pagar un servicio o se va a pagar una mercancía. Sin embargo, la otra parte se pone abusada y me dice, bueno, está bien, pero como depende de ti el pago, entonces, aunque la obligada a celebrar este contrato o a formalizar o a recibir la mercancía para perfeccionar el contrato, resulte que como necesito esta parte, tú te vas a obligar a que tú pagaras una penalización si la empresa no acepta. Si la empresa no acepta la entrega de la mercancía. Yo con esto me protejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando venga y se firme el contrato y la otra empresa y la empresa a la que yo represento diga yo no lo acepto, ¿sí? Porque hay un vicio del consentimiento, porque hay unas cláusulas que quedan y anulan el contrato, por alguna razón se anula el contrato. Como yo firmé en el contrato que yo en lo personal me comprometía a pagar esa penalización, por supuesto que es así, aunque se anula el contrato, pero no se anula la penalización que me impusieron a mí en lo personal. Obviamente estoy hablando en el caso donde yo soy representante de una empresa. En el caso donde alguien no es representante de una empresa, con mayor razón alguien que dijo, yo me comprometo por mi hermano a que mi hermano va a firmar un contrato de arrendamiento y va a rentar esta propiedad, y firmamos el contrato y mi hermano viene y dice yo no lo acepto, o hay una nulidad del contrato, la penalización sí me la aplican a mí. Bien, el artículo 1842 del Código Civil establece que al pedir la pena, el acreedor no tiene que probar que le causaron un perjuicio.
¿sí? En este punto, por eso el artículo anterior dice que la persona, cuando reclama la pena, no puede reclamar el pago de daños y perjuicios. Y aquí ya está redundando en este punto, porque evidentemente cuando yo puse una pena, se paga la pena. No tengo yo como dañado, como persona a la que no le cumplieron el contrato, como afectado, yo no tengo por qué acreditar los perjuicios que me causaron. Y la persona que estaba obligada, que en este caso se le llama deudor, o sea, el deudor porque era el que debía la obligación, entonces no puede eximirse de satisfacer, o sea, no puede evadir ni excepcionarse de satisfacer esta penalización, aunque pruebe que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Ahora vemos que en el artículo 1843 nos dice muy claro que la cláusula penal, o sea, la penalización, no puede exceder ni en valor ni en la cantidad a la obligación principal. Esto es importante porque muchas personas hacen los contratos y ponen, por ejemplo, si la persona no cumple con el contrato, lo vamos a multar con 3 millones de pesos. Y el contrato, la operación del contrato es de 200,000 pesos. Pero si no quiere multarlo con 3 millones de pesos. Eso es ilógico y por eso la ley protege esta desproporción. Entonces, por eso no se puede exceder el valor de la obligación principal. Por el otro lado, el artículo 1844, si la obligación se cumplió en parte, la penalización se va a modificar en la misma proporción. Esto es muy difícil de determinar. Esto solo sería determinable en el caso a lo mejor de una prestación de servicios. Pero en el caso de una compra-venta, se cumplió en parte la compra-venta, no es posible porque la compra-venta se realiza en el momento en que se firma la escritura. Entonces no puede hacerse de esta manera. Podría haber, si se pusieron en el contrato ciertas condiciones o ciertas obligaciones relacionadas alrededor de la compra-venta, pudiese ser que a lo mejor pudiese aplicar. Pero bueno, el artículo 1844 es muy claro en este sentido y se va a modificar o a disminuir en la misma proporción en la que se cumplió la obligación. El artículo 1845 dice: si la modificación no pudiera ser exactamente proporcional, el juez reducirá la penalización de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación. Como ya lo dije, a veces no es fácil que se pueda determinar exactamente cómo, qué parte es la que se cumplió. Entonces, en este caso, es posible que el juez pueda reducir la penalización de manera proporcional. Por el otro lado, el artículo 1846 del Código Civil dice: el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, pero no ambos, a menos que aparezca haber estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o porque ésta no se preste de la manera convenida. Esto es importante y aquí hay algo novedoso porque las personas pudiéramos pensar que quiero que cumplas con la obligación y además me pagues la pena. Para que podamos lograr eso, que aquí lo está prohibiendo el artículo 1846, para que podamos lograr eso, se debe de tener cuidado a la hora de redactar el contrato, de ponerle que si no se cumple la obligación, por el retraso en el cumplimiento de la obligación o porque no se cumplió de la forma en que se convino, entonces se genera esta penalización. Hay una forma en la que se penaliza por no cumplir con la obligación. Por ejemplo, en el que no se cumplió, digamos, se pactó que se iba a escriturar en un mes. Entonces, la forma en que se tenía que cumplir la obligación es que tenía que ser en un mes. Si pasó el mes y no se cumplió, entonces sí puedo pedir el cumplimiento de la obligación, o sea, que me escrituren si yo pagué el precio, pero además que me paguen la penalización. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que
simplemente se pactó que se pagaría en una fecha. ¿Ok? Una cosa es especificar una fecha y otra cosa es poner un plazo para poder escriturar. 30 días. Porque incluso pudiese suceder que dentro del plazo podría cumplir la obligación. Mientras sea de esta forma, que dentro de este plazo de 30 días se cumpla con la obligación, está correcto. Si no se cumplió de esta forma dentro de los 30 días y se cumplió un día después o 3 días después, si por ejemplo se pactó que se tenía que haber entregado la propiedad pintada y no se entregó pintada, entonces la forma en la que no nada más era entregar, sino la forma de la entrega era que tenía que estar pintada. Entonces en este caso, pues evidentemente se tiene que reclamar el cumplimiento de la obligación y además la penalización. Ok, el artículo 1847 señala: no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor. ¿Qué es el hecho del acreedor? Es una acción que haya realizado el acreedor que haya impedido que el deudor, o sea, que la persona que estaba obligada a cumplir con el contrato no haya podido cumplirlo, en caso fortuito o fuerza insuperable. Por el otro lado, el artículo 1848 del Código Civil dice: en las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, bastará la contravención de uno de los herederos del deudor para que se incurra en la pena. Yo creo que está muy claro en este caso, por eso cuando se hereda una deuda, no se puede que uno de los herederos diga yo no quiero cumplir, porque entonces hay un problema, porque sí, ahí sí aplicaría la penalización a todos los herederos. Aquí hay que observar el artículo siguiente que dice, que es el artículo 1849, que dice: en el caso del artículo anterior, cada uno de los herederos responderá de la parte de la pena que le corresponda, en proporción a su cuota hereditaria. Esto está muy claro. El artículo 1850 dice: tratándose de obligaciones indivisibles, se observará lo dispuesto en el artículo 2007 del Código Civil.